¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar nuevamente por segunda vez un equipo reproductor en formato Blu-ray de la marca Samsung. Modelo correcto es BD-FM57C. Este modelo es el segundo ejemplar que vamos a presentar aquí en el canal y por lo tanto este video va a ser más abreviado, más rápido que el anterior, ya que pues bueno, vamos a hacerlo de esa forma para ahorrar tiempo. Ok, bien, les comento que el equipo solamente se puede conectar a YouTube. A diferencia de otros equipos, muchos de ellos no se pueden conectar, y los que sí se pueden conectar, algunos sí se conectan a los tres principales, que son YouTube, Netflix, Amazon, pero en este caso este modelo solamente se va a poder conectar al sitio de YouTube. ¿Ok? De igual forma, solamente va a aceptar Blu-rays originales que sean región letra A. ¿Ok? Y para el DVD va a ser región 1. ¿Ok? También va a ser compatible con discos duros externos, así como también con memorias USB. ¿Ok? Compatible con archivos MKV, AVI y MP4. ¿Ok? Bien, pues si quieren ver cómo funciona, verlo a prueba, quedan sobre este video, no sin antes invitarlos a que nos apoyen con su like, comparte, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Muy bien, estéticamente, físicamente el equipo está bien, está entero, condiciones normales de uso, y los únicos controles que tiene en la parte superior, que son del tipo touch, que es encendido, y de hecho pues ahí está. Ok, listo, encendido. Ok, encendido, detener, abrir, cerrar bandeja, reproducir y pausar. Ok, bien. Aunque bueno, siendo sinceros y fuera de cámara, por lo visto no estoy seguro si se apaga. Ya habíamos tenido un pequeño detalle con un modelo muy similar, y lo que pasa es que cuando yo apago los equipos, la pantalla se queda en color verde, pero ahorita se queda en color negro, como si realmente el equipo no se hubiera apagado. Ok, entonces lo tocamos otra vez y aparece nuevamente el menú, pero como si hubiera estado en una especie de stand-by. Ok, es como hibernando, algo así. Ok, lo mejor de todo es desconectarlo del tomacorriente. No se borran la contraseña del internet. Una vez que ustedes ingresen la contraseña de internet, no se va a borrar, aunque lo desconecten, no se va a borrar. Ok, bien. Bueno, aparte de los controles, en la parte superior, que son de tipo touch, tenemos un cable en la parte posterior, que es un cable de USB, el cual va a ir conectado a un disco duro externo. En este caso vamos a utilizar un disco de 500 GB para hacer las pruebas. Y eh, a pesar de que no tenemos el control remoto original, este dispositivo va a tener la tecnología que es AnyNet, y con AnyNet vamos a usar el control remoto de la televisión para poder usar o controlar la unidad Blu-ray. Vamos a echar un vistazo así rápidamente. Miren, vamos a desplazarnos. Ahí estamos, ok. Hacia arriba, hacia los costados, hacia abajo. Ahí está, ok. Esa es la magia del AnyNet Plus, que aunque no tengas el remoto, siempre y cuando estés conectado vía HDMI, vas a poder manipular el Blu-ray. Ok, bien. ¿Qué más? La máxima resolución que nos ofrece son 1080p, conexión a internet vía Wi-Fi, y también salida de audio digital. Ok, en este caso me parece que es coaxial. Y qué más, qué más. Bueno, eso sería así como que grandes rasgos. Ok, vamos a echar un vistazo aquí a la interfase, que no es muy difícil. Ok, en la parte superior, categorías. Categoría video para películas, fotografía, música, el menú de configuración,
en la parte inferior los sitios de streaming, que en este caso de todos ellos el único que vamos a poder acceder es a YouTube. ¿Ok? Vamos a darle enter para que vean. ¿Ok? En este caso y fuera de cámara ya le ingresamos la contraseña de internet, ya estamos conectados a internet. Y bueno, este equipo sí le toma un poquito más de tiempo conectarse a internet, pero al final de cuentas sí lo hace. ¿Ok? No es como que la misma rapidez o fluidez de los modelos serie J, BDJ 5100, 5700, JM57C, esos equipos vuelan. ¿Ok? Ahí estamos aquí en el sitio de YouTube. Ya hicimos el proceso de que te aparece una información aquí y en la parte derecha aparece un código QR, lo escaneas, checas que los códigos estén iguales, aceptar, aceptar, aceptar y tu canal ya va a quedar enlazado, vinculado a esta unidad. ¿Ok? Y aquí vamos a echar un ejemplo. Vamos a navegar aquí con el remoto. Ahí está, estamos navegando. Nada más que les digo, si se toma un poquito más de tiempo. Está. Ok. Ahí estamos navegando. Aunque bueno, si eres paciente, pues muy paciente, pues está bien, pero si no eres muy paciente, bueno, tal vez te podrías así como que medio decepcionar un poco. Ok. Ok, vamos a darle enter. Ok. A ver si alcanza a cargar. Digo, no iba a cargar aquí ningún video, pero vamos a hacerlo rápidamente. Ok. Mientras tanto, vamos a comentar que vamos a hacer las pruebas usando discos tradicionales en formato Blu-ray, en formato DVD, CD, originales copias y por supuesto reproducir contenido desde lo que es un disco duro externo. ¿Ok? Ahí está el comercial, dice que esperemos esta cantidad de segundos para poderlo brincar. ¿Ok? Y bueno, como este modelo es previo a los que ya mencioné de la serie J, le toma más tiempo. ¿Ok? Aún así, pues es buen equipo y principalmente está enfocado para lo que es material en físico. ¿Ok? No es tanto para streaming porque pues solamente se conecta a una sola plataforma. Y una vez que se conecta, pues le toma tiempo. Aún así está reproduciendo el video y estamos viendo parte del video y conforme se pasa el tiempo del video pues se va a poner mejor la imagen. Vamos a darle audio. Ok, no lo vamos a dejar mucho tiempo por copyright, pero ahí está, mira, ahí está el video, se mira muy bien y lo está reproduciendo desde internet. Ok, vamos a ir al menú principal. Y bueno, eso fue así algo breve de YouTube, que es el único sitio en el cual nos podemos conectar. ¿Ok? Ahora sí vamos a ir con la reproducción de discos. Ok, ok, reproducción de discos. Ahí está, no lo había tocado bien. Ok, en este caso tenemos esta película original, región letra A. Ok, ahí está. Ok, está leyéndolo. Este modelo lamentablemente no tiene una pantallita donde esté indicando qué está haciendo, el tiempo transcurrido. Hubiera sido muy suave, hay otros modelos que sí la traen, pero en este caso pues la única luz que enciende es la de que está pues encendido, que está funcionando, pero más allá de ello no hay ningún indicador. ¿Ok? Vamos a ver si podemos brincar todo esto.
Ok, muy bien, ya lo brincamos. Este es el menú. Vamos a quitarle el audio. Y obviamente pues ahí está, mira. Excelente calidad. Y vamos a navegar aquí entre las opciones. Ahí estás. Mira, ahí se cambia. Ok. Ahí está. Muy bien. Ok. Este reproductor Blu-ray solamente va a aceptar discos originales en el formato Blu-ray. Por lo cual no vamos a poner a prueba el disco pirata porque no lo va a aceptar. Ok. Vamos a brincar a lo que es el formato DVD, que es región 1. Recuerden que no acepta la región 4. ¿Ok? Esta es una DVD original de región 1. ¿Ok? Ok, muy bien, ahí está. Estas eran las entradas de antes. Ok. Ahorita ya le han cambiado mucho, pero así era antes. Es el filme de The Ghostbusters, yeah. Está. Y aquí se puede ver parte de la miniatura. Ok, muy bien. Ahí está la película, ya la reconoció. Vamos a expulsarlo. Ay. A ver que lo expulsa. Yo creo que sin querer empujé la bandeja. A ver, vamos a ver. Sí, yo creo que fue eso. Ahí está. Ok, muy bien. Vamos a ir con una película pirata. Seguimos con el formato DVD. Es una película copia. Controles del tipo touch. Y rápido también, si la reconoció. Y ahí está el menú. Están viendo que en la pequeña ventanita esta ahí se ve la animación de la película. Ok. Película pirata. Ya nomás es cuestión de darle enter aquí con el remoto. Ahí está, enter. Ahí está. A ver si puede saltar escenas. Ok, muy bien. Ahí está saltando escenas. Ahí está. Ok. Stop. Excelente. Ok, muy bien. Vamos a ir con el formato CD y usamos un MP3. Ok, esta música sí la podemos escuchar porque es la biblioteca de YouTube. Es un disco de información. Ok. Y vamos a ir a la categoría de música. Enter. Son 108 canciones que contiene ese disco. Veamos en la parte inferior izquierdo que dice CD, es decir, reproduciendo desde el disco compacto. Damos Enter. Seguimos. Ok, paramos. Vamos al menú principal. Ok, muy bien. Ahora vamos a reproducir desde el disco duro externo. Okay. Les recuerdo que este equipo acepta memorias USB, discos duros, estado mecánico o estado sólido. Okay. Este es un disco mecánico de 500 GB.
a conectarlo. Está leyendo y va a aparecer aquí una leyenda, un mensaje que dice que se ha detectado un nuevo dispositivo. Ahí está. Ok. Nuevo dispositivo portátil conectado. Ahí está el nombre. Cambiar de dispositivo. Le vamos a decir que sí. Ok. Vamos a ir a la categoría videos, que es lo único que tiene. Y vamos a ir ok. Ok, vamos a ir acá. Bueno, aquí vamos a ir. Pasar. Enter. Vamos a darle silencio. Tiene audio, pero por cuestiones de copyright no lo activamos. Está reproduciendo, ahí podemos ver. Ok. Vamos a quitar eso. Está leyendo el disco duro, 500 gigabytes. Es un disco duro mecánico, ok, de los tradicionales. Vamos a adelantar más esta parte, a ver. Sí, ahí está. Voy a adelantar más. Ok. Playback. Ahí está. Ok. Está reproduciendo. Vamos a darle un poquito de audio. It's okay. I told them you didn't. What'd you say? Ok. Ahí está reproduciendo de este disco duro de 500 gigabytes. Ok. Vamos a ir al menú principal. Por ejemplo, si quieres de pronto cambiar y volver a reproducir desde el disco, en este caso el CD, vamos a presionar el botón rojo. El botón rojo porque este control tiene los botones de colores. Ok, el rojo. Cambiar de dispositivo. Del disco duro externo vamos a volver al CD. Ok. Entonces ahora el equipo, el Blu-ray ya sabe que tenemos que reproducir, bueno, él tiene que reproducir desde el disco compacto, ¿ok? Y otra vez volvemos al disco duro externo, seleccionamos y ya todo lo que pongamos aquí en la categoría, si el disco duro tuviera categoría de, bueno, tuviera imágenes, vamos a fotos, seleccionamos y playback, ¿ok? También nos ofrece con el botón azul ver dispositivos. Estos son los dispositivos que hay al interior. Esto es configuración no cuenta. Por USB tenemos un dispositivo y en la bandeja hay un disco que es del tipo CD. Ok. Vamos a ir otra vez al inicio, botón azul. Y vamos a desconectar el USB con el botón amarillo. Ahí lo está desconectando. Damos en aceptar. Y de esta forma ya podemos desconectar nuestro disco duro, memoria, lo que sea, para evitar que sufra algún daño. ¿Okay? Es decir, no desconectarlos así nomás, sino que electrónicamente se desconecte para poderlo desconectar posteriormente físico. ¿Okay? Vamos a ver en dispositivos otra vez y solamente tenemos el CD. Abrimos la bandeja, desaparece el CD porque lo hemos removido. Ok, menú principal, botón azul, menú principal. Ok, ahí lo tienen. Este equipo está funcionando de manera correcta para reproducir contenido en disco físico tradicional, también en discos extraíbles a través de USB, y se puede conectar solamente a YouTube usando conexión inalámbrica a través de Wi-Fi. Ok, llegamos al final de este video, no sin antes recordarles que si les gustó, apóyenos con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perder actualizaciones. Ok, les recordamos también que este y muchos equipos más están disponibles para la venta. Quien esté interesado o interesada en adquirirlo, lo pueden buscar con el mismo título a través del motor de búsqueda en Google. Los va a llevar a la plataforma de Mercado Libre y una vez estando ahí pues ya pueden ordenarlo. Ok, bien, pues yo soy Gus Walker, esto es todo.
Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Bye bye.